Derechos de autor. Todo el contenido mostrado en este video está protegido por la legislación vigente en materia de derechos de autor. Queda estrictamente prohibida su reproducción, venta o distribución, ya sea total o parcial. Cualquier uso indebido será sancionado conforme la ley y reportado a las autoridades. Recomendaciones. Mantén tu micrófono apagado. Cualquier duda o comentario, házmelo saber por medio del chat. Hola, bienvenidos a su capacitación del día de hoy. Es un honor presentarles a la maestra Beatriz Víjares, contadora pública con experiencia en contabilidad general, impuestos, nómina y declaraciones informativas. Especialista en procesos fiscales y control administrativo, ha brindado soluciones contables a distintas empresas. Nos complace contar con su experiencia y conocimientos para guiarnos en esta jornada de aprendizaje. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos aquí en Fisconta. Sean bienvenidos todos. El día de hoy tendremos una clase muy amena con nuestra profesora Beatriz Hernández Guijares. Espero sea de su agrado para todos y por favor pongan atención, que es una buena oportunidad para todos. Queda al frente la profesora, por favor. Bien, buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre facturación electrónica. Una de las necesidades que tiene el contribuyente que está dado de alta con una actividad económica vigente dentro del SAT, pues es realizar sus facturas por todo lo que ingresa dentro, ya sea de la banca o en efectivo. Es indispensable realizar una factura electrónica y dependiendo del tipo de CFDI que se requiera. Tenemos alrededor de 6 tipos de CFDIs que requiere la actividad económica. Hoy vamos a ver a grandes rasgos cómo es el uso del CFDI, cuáles son los requerimientos de esos CFDIs. Les voy a compartir una presentación para que ustedes vayamos entendiendo un poco más cómo funciona esta parte de la facturación. Voy a abrirles el chat con todo gusto. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar dentro del chat o bien pudieran levantar su mano y en reacciones y ahí podemos abrir el micrófono, lo que suceda primero. ¿Ok? Dependiendo, a veces algunas preguntas son un poco extensas, entonces es un poquito complicado poderlas escribir. Bien, dentro de la facturación electrónica tenemos que existen diferentes cambios que ha sufrido la factura electrónica. La factura electrónica inició siendo un documento que solamente se timbraban los ingresos. Hoy hemos necesitado más usos de CFDIs, como por ejemplo el CFDI de nómina, el CFDI de egresos, que es para hacer notas de crédito, el CFDI de transporte o el de traslado. También hemos agregado información al CFDI. El CFDI ya no solamente es timbrado electrónicamente, sino que debe de estar firmado electrónicamente y para eso necesitamos una e-firma. También para poder realizar la facturación de nómina es indispensable contar con la constancia de situación fiscal de los trabajadores. ¿Por qué es indispensable? Porque dentro de los requisitos que tenemos de la constancia de situación fiscal, la autoridad valida al momento de timbrar nuestro CFDI con el domicilio que nosotros presentamos en nuestra constancia. Es parte de los cambios que ha ido realizando la autoridad para darle validez a estos documentos. De tal forma que si yo me cambio de domicilio y le aviso al SAT, y no le aviso a mi patrón no va a poder realizar mi comprobante de nómina y muy probablemente me vaya a retener la nómina, que esto es ilegal, pero es una de las acciones que realizan algunos patrones como una medida desesperada para poder tener esta información. Dentro de esa información tengo que entregarle mi nuevo domicilio al patrón para que el patrón pueda realizar el timbrado de la nómina.
Los CFDIs de pago, que son los REP, sí, como nos pregunta por acá Patricia, sí se tienen que reflejar en la contabilidad. ¿Qué sucede con el CFDI de ingresos? Yo tengo un CFDI de ingresos y le digo, ¿sabes qué? Yo le debo a Patricia 100,000 pesos porque le hice una compra. Y Patricia me facturó en método de crédito. Cuando yo le pague a Patricia, tengo que decirle al SAT, ¿sabes qué, SAT? De esta factura 1, que le debo 100,000 pesos a Patricia, yo ya le aboné 50,000 pesos en el mes de octubre. Imaginemos que le doy otro abono en el mes de noviembre. Entonces tengo que emitir otro recibo electrónico para poder reflejar ese pago. Y contablemente yo tengo la provisión de mi ingreso, que es el registro en clientes de esos 100,000 pesos que debe Beatriz, y cuando yo realice mi primer pago en el mes de octubre, tengo que hacer el asiento y el respaldo del primer asiento de la provisión es mi factura. El respaldo del abono de los 50,000 pesos, del 50% de esa factura, va a ser el recibo electrónico de pagos. Ahora, como registro, sí se tienen que registrar y esos son los soportes que vamos a utilizar. Algunos sistemas de nóminas o algunos sistemas, perdón, de contabilidad toman el CFDI directamente y hacen el cálculo en automático, pero evidentemente previamente lo tengo que configurar para que tome la información del CFDI y me realice el asiento contable en base a CFDI. Recordemos que esta parte de los CFDIs son muy importantes porque de ahí depende también la determinación de mis impuestos. Un CFDI erróneamente timbrado puede hacer que pierda una deducción o bien puede hacer que pague más de impuesto porque no estoy timbrando correctamente mis ingresos, que se me olvide cancelar una factura, que el cargo o la cantidad que estoy utilizando en la factura no sea la correcta. Entonces, eso me genera como un ingreso excedente dentro de mis pagos provisionales. Por acá pregunta Patricia, ¿una póliza de egresos? Sino una póliza. Ok, el CFDI de egresos es una aplicación de una nota de crédito. No es propiamente el pago de una factura ni la cancelación de una factura. Y el recibo electrónico de pagos es el que me refleja mi entrada de dinero, o bueno, la entrada de dinero, en este caso a Patricia, que es a la que le estaría pagando ese CFDI. Dentro de estos comprobantes es importante reflejar los requisitos que nos hace el Código Fiscal de la Federación. Dentro de estos requisitos también existe un anexo 20, que es la resolución miscelánea, donde nos pone toda la estructura de cada uno de los campos y nos señala cuáles campos son obligatorios. Dentro de estas reglas o resoluciones misceláneas nos precisa cuál sería la forma también de validar estos FDIs, porque también tenemos que estar al pendiente de que no estemos trabajando con una facturera, que no esté ese contribuyente el que nos está vendiendo material o el que nos está brindando algún servicio que no esté clasificado dentro de la lista negra del SAT. ¿Y quiénes están en la lista negra del SAT? Los que tienen una presunción de venta de facturas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque la revisión que le realicen a esos contribuyentes que están en esta lista negra, le llamamos del SAT, muy probablemente se va a derivar en una revisión hacia nosotros. Por acá nos pregunta, lo que quieres ver nada más para confirmar, no sé si es una póliza de egresos. Bueno, la póliza de ingresos es para reflejar la póliza de ingresos es para reflejar que yo te debo una factura, Patricia. Y ahí vas a mandar a clientes tu venta y cuando yo te pague la mitad o lo que yo te apone a esa factura, se hace de igual manera una póliza de ingresos. Provisionamos, perdón, en una póliza de diario y en una póliza de ingresos yo te voy a reflejar o vas a reflejar cuánto fue lo que yo te aboné porque es lo que te va a ingresar al banco. La póliza de egresos es cuando yo realizo un pago. Imaginemos que es a la inversa. Patricia le compra a Beatriz cualquier mercancía
por 10,000 pesos, suponiendo. Entonces, la provisión donde yo voy a reflejar que Patricia me debe 10,000 pesos es una póliza de diario, porque aún no me la paga, porque queda pendiente cierta información. Pero cuando Patricia me abone, va a ser una póliza de ingresos. Cuando Patricia refleje ese pago, ella es la que va a tener que hacer una póliza de egresos reflejando el dinero que salió de su cuenta para depositarlo a la cuenta de Beatriz a abono de tal factura, abono de la factura que ya tenemos relacionada a través del recibo electrónico de pagos. Por acá, Eduardo nos pregunta, mi patrón no me timbra la nómina en el SAT, pero me da talones de pago. No tiene ni ISR a cargo. Deben de estar timbrados los recibos. Probablemente no te los entregue físicamente, pero habría que revisar dentro del portal del SAT si están timbrados. Muchas veces con algunos patrones no entregan o no envían. La obligación es enviar electrónicamente el PDF y el XML de mi recibo de nómina. Esa es la obligación. Aparte de entregármelo físicamente y yo firmarle una copia al patrón. Si eso no sucede, muy probablemente el patrón esté realizando la nómina, haciendo el timbrado, pero no está haciendo la entrega del recibo de nómina. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que buscar o descargar una clave CIEC o una contraseña, o bien si tengo una firma electrónica, revisar primero que estén timbrados mis recibos de nómina a través de la página del SAT. Si no es así, entonces sí tengo que realizar la solicitud de mis recibos de nómina timbrados. Porque también tendríamos que ver si está realizando el pago en efectivo o está realizando el pago con transferencia. Porque parte de la obligación es que sea por medios bancarizados la entrega del salario. Normalmente, si no estamos enterando a la autoridad el salario a los trabajadores, lo pagan normalmente en efectivo. Bien, dentro de los datos que me da la constancia de situación fiscal, de nada, Eduardo, si nos da un poquito de tiempo, voy a ir un poquito más rápido y les voy a enseñar cómo validar o revisar las nóminas timbradas. Bien, dentro de estos datos me pide el RFC del receptor, que es quien entrega o a quien se le hace la factura. También existen CFDIs que son de público en general y para eso utilizamos dos RFCs diferentes. El XAXX010101000 es el de público en general de territorio nacional. El XE nos habla de público en general del extranjero. ¿Por qué? Porque todo lo que ingresa a mi cuenta bancaria, todo lo que yo deposito por concepto de ingresos, si el cliente no me solicita una factura, yo tengo que hacer una factura de público en general para que la autoridad esté enterada de que cuál fue mi ingreso durante el mes y sobre todo si tuve ingresos de público en general. Dentro de estas partes de las obligaciones, también debe de coincidir el nombre o denominación social, porque el nombre va a ser para personas físicas, la denominación o razón social va a ser para personas morales, y esto debe de coincidir con la constancia de situación fiscal. Algunas veces encontramos FDIs que tienen, por ejemplo, María Guadalupe, y yo le pongo el nombre completo porque yo veo que dice Ma Guadalupe. Entonces, esa abreviatura del MA, con punto o sin punto, tengo que verificarla en la constancia de situación fiscal. Si en la constancia de situación fiscal solo dice MA Guadalupe, entonces yo tengo que reflejar el MA Guadalupe en su CFDI. No puedo ponerle punto, no puedo ponerle María Guadalupe completo, porque no coincide con su constancia de situación fiscal. Entonces, por eso es importante o es tan relevante la parte de solicitar la constancia de situación fiscal para validar estos datos. De igual manera, poder validar el régimen fiscal en el que se encuentra el contribuyente a quien yo le estoy haciendo la factura. Y yo también debo de poner mi régimen fiscal, al igual que mi código postal, domicilio,
Y otro de los datos importantes es reflejar el uso del CFDI. Dentro de los usos del CFDI o la relevancia del uso del CFDI es que en algunas ocasiones, si yo estoy, imaginemos, estoy facturando la parte de deducciones personales. Dentro de las deducciones personales, claramente me dice la autoridad que tengo que utilizar, imaginemos que quiero facturar gastos médicos u honorarios médicos. Si yo le facturo a un cliente siendo médico y le facturo con medios bancarizados, con todos los datos de su constancia de situación fiscal, pero el método de pago es en efectivo, pierdo la deducción. O bien, si el método de pago, el uso del CFDI lo pongo como gastos en general en lugar de honorarios médicos, pierdo la deducción. Por ese detalle, aunque cumpla con todos los requisitos, yo no voy a poder hacer la deducción en mi declaración anual. Entonces, por eso es tan importante que pongamos el uso del CFDI correcto. Dentro de esos cambios relevantes que ha ido teniendo la autoridad con estos comprobantes, es la importancia de poder mantener esta constancia de situación fiscal de manera automática, de tal forma que la autoridad da diferentes maneras de obtener esta constancia de situación fiscal. Está hasta casado. También creo que tenemos dos. Aquí me ayudas, Hugo, tantito, porfis. Porque completo. Nos están interrumpiendo un poquito. Hay una escena. Existe también la eliminación del uso por definir. Anteriormente, cuando yo tenía una factura a crédito, ponía que era por definir el uso del CFDI. Ponía la forma de uso como yo sabía que me la iban a pagar, pero como es una factura a crédito y no puedo estipular cómo va a ser pagada, tengo que utilizar el uso del CFDI por definir para poder emitir correctamente mi factura. Tengo que poner el modo 99. Dentro del nuevo campo también tenemos que especificar si soy sujeto o no soy sujeto de impuesto. ¿Por qué? Porque tengo que establecer si genero IVA, si no genero IVA, si genero IVA, qué tipo de IVA genero, si genero ISR, retenciones. Eso yo lo tengo que especificar a través de mi factura. Dentro de estas obligaciones o estas partes obligatorias, también tenemos que indicar si tenemos mercancía de exportación. Si yo les vendo a ustedes termos, por ejemplo, y estos termos vienen de Canadá, Estados Unidos, bueno, el pedimento debe de venir relacionado en mi factura, si no, no es deducible. Y estoy incurriendo en una falta con la deducción de mis facturas o con el registro de facturas. Por eso es importante, si tengo mercancías de exportación, hacer la referencia en mi factura de ingresos con el número de pedimento. Y el pedimento es uno de los requisitos que debo de tener dentro de mi contabilidad. Dentro de las operaciones con público en general, también tenemos antes se utilizaba por cuenta de terceros y hoy se utiliza a cuenta de terceros. Dentro de las globales, antes yo hacía una factura global y no especificaba la periodicidad. Hoy en día tengo que agregar la periodicidad. Tengo que generar una factura o por semana, o por quincena, o por mes. Y la importancia de especificar la periodicidad es cómo yo le voy a estar entregando al SAT. Y como requisito, la autoridad me dice, si tú seleccionas ya la periodicidad por quincena, entonces no puedes hacerme 2 facturas en el mes de septiembre por la primera y la segunda quincena, y en octubre hacérmela por mes o hacerla por semana. La periodicidad tiene que ser constante durante todo el ejercicio. ¿Qué quiere decir? De enero a diciembre, si yo seleccioné por semana, hago factura global por semana. En enero decido cambiar, bueno, a partir de enero lo hago por quincena o lo hago por mes, de acuerdo también a mis necesidades. Existen empresas que manejan solo público en general. Entonces, en ese caso, esas empresas
tienen que hacer factura diaria o factura por semana. Entonces, eso también tiene que ir reflejado dentro de la constancia en nuestro tratamiento fiscal. Existen complementos actuales como el de la recepción de pagos, donde yo les sé generar un recibo de pago cada que yo abono o liquido una factura a crédito. Y también existe un complemento de carta aporte. Normalmente las facturas que son de traslado, imaginemos que en el mismo ejemplo de los termos, yo vendo los termos, los voy a entregar a Eduardo, por ejemplo, en Guadalajara. Tengo dos opciones. O yo transporto esos termos a Guadalajara o le pago a alguien para que realice la transportación de esos termos. ¿Qué es lo que sucede? Tengo que hacer una carta aporte para poder, para que la autoridad sepa de a quién le pertenecen esos termos. Imaginemos que Eduardo me compró esos termos, entonces si yo la voy a transportar, yo hago una carta aporte de traslado, especifico a quién va, cómo va a ir transportada la mercancía, en qué unidad, los datos del operador, la factura que me va a pagar Eduardo por la transportación, por esa mercancía, no por el traslado. No puedo pagar el traslado dentro de mi factura de venta. Eso sería mi soporte para poder hacerle llegar a Eduardo los termos. Pero también existe un complemento. Si yo le solicito a alguien más, imaginemos que yo le solicito a Abraham que realice el envío de esos termos, Abraham me tiene que pedir a mí la factura de venta y me tiene que decir, necesito los datos de a quién tú le vendiste esos termos y cómo va a ser mi trayecto. Abraham tendrá que hacer un complemento de carta aporte y dentro de ese complemento de carta aporte tiene que hacer su factura de venta a mi Beatriz por el traslado de esa mercancía. Y como complemento tiene que poner de dónde sale, a dónde va esa mercancía, quién la transporta, el seguro, la unidad, datos específicos del traslado. ¿Por qué? Porque en algún momento la carta aporte tiene la condicionante de que me puede detener la autoridad. Y si la autoridad me detiene en carretera federal y yo no cuento con estos documentos, van a proceder al embarque de camión, va a ir a parar el camión al corralón, la mercancía va a quedar detenida, la mercancía se puede incautar. ¿Por qué? Porque no cuenta con una propiedad. No le hemos asignado o no le hemos dicho a la autoridad a quién le pertenece esa mercancía. Entonces, recordemos que estas partes son importantes porque dentro de la revisión que hace la autoridad es también la legalidad de las procedencias de los artículos o de los bienes en este caso. Entonces, para no caer en una ilegalidad y que podamos comprobar la personalidad, necesitamos hacer una carta de traslado o una carta aporte con complemento de carta aporte, según sea el caso. Dentro de la cancelación, antes directamente llegábamos y cancelábamos la factura. Hoy no, hoy tenemos que señalar cuál es el motivo de la cancelación. Si esa cancelación implica que sustituya una factura por la otra. Imaginemos que yo tengo una factura de septiembre y hoy me dice mi cliente, ¿sabes qué? Te equivocaste y me pusiste mal el dato de, no eran piezas, eran litros. Entonces tengo que hacer la cancelación de la factura y la factura puedo hacer cancelación por error con sustitución, de tal forma que yo voy a generar otra factura de ingresos de manera correcta. Voy a cancelar la de septiembre, pero la de septiembre le voy a decir que es cancelación de error con sustitución y voy a hacer referencia a la nueva factura que voy a realizar en octubre. Esto no solamente me permite aclararle a la autoridad que no le voy a pagar el importe de impuesto por la misma factura de septiembre que por la de octubre, porque esta de octubre que le estoy diciendo que sustituya la de septiembre, me la va a considerar en los impuestos de septiembre y no se me va a mover ni mis impuestos de octubre ni mis impuestos de septiembre. Si yo solo cancelo la factura de septiembre y la registro o la pongo sin relación en el mes de octubre, entonces tengo que mover mi pago provisional de septiembre, disminuyendo esa factura
y tengo que considerar la nueva factura en mi pago provisional de septiembre, pero esto es incorrecto, porque en realidad lo que sucedió fue una cancelación de la cual yo estoy realizando una sustitución de factura corrigiendo ese error. También existen sanciones por cancelaciones inapropiadas y estas pueden ir desde el 5% hasta el 10% por el total del comprobante. Entonces, si yo hago facturas de 100, 200 pesos, probablemente no pueda ser tan marcado o tan importante, tan representativa la parte de la multa o de la sanción que me pondrá la autoridad. Pero si mis facturas son de 100,000, de 200,000 pesos, de millones, entonces ahí sí me va a impactar. Y si el error es uno, pues no va a tener tanto problema, pero si dentro del mismo comprobante tengo varios errores, por cada error va a ir la sanción. No es solamente por una factura equivocada, es por todos los errores que implica ese comprobante. También tenemos la validación por seguridad y control. La misma página del SAT no me permite el timbrado si me equivoqué en algo, si me equivoqué en el código postal, si me equivoqué en el nombre. Y esta validación también me permite forzarme a evitar fraudes. ¿Por qué? Porque también puedo verificar o hacer una conciliación de todos mis CFDIs a través de la página del SAT, con lo que yo puedo tener en mi sistema contable o físicamente con lo que cuento. Dentro de estos cambios dentro del CFDI, ¿cuáles serían los errores más normales o más comunes que vemos en la práctica? El omitir algunas comas, algunos acentos, no registrar el nombre completo, poner abreviaturas. Y dentro de esta parte, la constancia de situación fiscal es la solución para poder emitir correctamente nuestros CFDIs. El RFC incorrecto o inválido, cuando nosotros no verificamos bien el RFC o utilizamos un RFC genérico, esto es inadecuado. Yo no puedo o no debo de utilizar un RFC genérico y ponerle como nombre a el nombre de una persona o de una empresa con RFC genérico. Entonces, lo que tengo que hacer es verificar el RFC en el portal del SAT y, si así corresponde, utilizar el RFC genérico, pero en el dato del nombre o la razón social tiene que decir público en general. No puede decir nada más. El código postal dentro del domicilio, cuando es distinto a la constancia de situación fiscal, es importante verificar el código postal en la constancia de situación fiscal. Si no la entrega, pues hay posibilidades de poderla descargar. Existen diferentes medios de descarga, ya sea que cuente con contraseña, con firma electrónica, que lo haga a través de SAT Móvil, que lo haga a través de SAT-IT, que lo haga dentro de la misma oficina virtual del SAT. Entonces, hay diferentes formas de poder generar una constancia de situación fiscal. El régimen fiscal del receptor que sea incorrecto. Cuando nosotros no le pedimos la constancia al cliente y nos dice el cliente, es que no me acuerdo si soy salarios, si soy honorarios, si soy reciclo, probablemente en algún error la página o el PAC que utilice, el sistema contable que utilice para facturar, me deje timbrarlo. Regularmente no es así. Si no coincide con con nuestra constancia, no me va a dejar timbrarlo. Pero la página del SAT también tiene algunas fallas en algunos momentos y tenemos que verificarlo. El uso del CFDI incorrecto. Cuando nosotros agregamos una clave incorrecta en el uso del CFDI, como en el ejemplo que les decía, de una factura por honorarios médicos, que yo la facture como gastos en general, ahí es donde yo puedo perder la deducción, porque no estoy utilizando el CFDI correcto. Dentro de los motivos de cancelación, como veíamos, había un comprobante con errores con relación. Y existe el comprobante sin errores, con errores sin relación. Este no va a tener una afectación en meses ni hacia atrás ni hacia adelante. O bien se lleva a cabo una operación y la operación nominada público en general. ¿Cuándo voy a utilizar esta? Opción 4, cuando yo facturo al público en general, hago mi factura diaria, pero resulta que yo hice la factura del día 15
Viene hoy un cliente y me dice, ¿sabes qué? Se me olvidó facturar. Oye, pero es que yo ya te dije que mi factura es diaria. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Cancelar mi factura del día 15, sacar ese ticket, hacer la factura a la persona que me lo solicitó y volver a generar la factura de público en general, pero con la cancelación de la del día 15, haciendo referencia que es una operación nominativa de público en general. ¿Por qué? Porque así la autoridad va a saber que no estoy duplicando mi factura de público en general, sino que tuve que sacar un ticket, hacer la factura y volver a generar el público en general, la factura de público en general, por el resto de las ventas de público en general. Por eso es importante llevar bien un control sobre esas notas de venta o esos registros de tickets que tenemos que realizar. Existe también un complemento de pagos incompleto, cuando yo no pongo todos los detalles, que pongo incompleto el detalle, a dónde lo voy a entregar. Imaginemos en el mismo caso que decíamos, yo voy a entregar una mercancía de la Ciudad de México a Torreón, pero en ese inter yo voy a dejar cierta mercancía en San Luis. Entonces, dentro de mi carta complemento, mi carta aporte, yo tengo que también hacer referencia en qué lugares me voy a detener y cuánta mercancía voy a dejar. Si yo le digo, voy a traer 1 tonelada de la Ciudad de México y entregar en Torreón media tonelada, bueno, la media tonelada que se queda en San Luis, yo la tengo que reflejar y la tengo que anotar. También una parte importante son las adendas. Las adendas son como agregados que yo puedo hacer dentro de las facturas. Y en resolución miscelánea me especifica que en estos casos debo de incluir complementos a través de las adendas. Al inicio, cuando facturábamos arrendamiento, una de las obligaciones del arrendamiento es agregar la cuenta predial de ese bien inmueble. Entonces, si yo considero esa cuenta predial, entonces tengo que agregarla la tenía que agregar a través de una adenda. Eso ya funciona hoy como una factura normal de ingresos donde me pide el dato de la cuenta predial para poderla reflejar. Pero son informaciones adicionales que yo puedo ir agregando. Las adendas no tienen efectos fiscales porque no son un dato obligatorio, solamente aplica para ciertos clientes o ciertos regímenes en específico, no es para todos. Dentro de estos complementos, nosotros tenemos que hacer la validación fiscal. Ahora, dentro de estos complementos de FDI, tenemos que revisar las extensiones fiscales, cuál regla nos regula, y tengo que reflejar cuál va a ser la operación que voy a realizar. Y dentro de la parte de la operación que estoy realizando, tengo ejemplos de varios tipos de CFDIs. En la nómina, para pagar sueldos y salarios, y no importa si es sueldo normalito, de 8 horas, godín, o de operaciones, o si es un asimilado, también tiene la versión de la parte de nómina, la recepción de pagos, cuando yo liquido, como decíamos, alguna parcialidad o el total de una factura a crédito, la carta aporte cuando hago el traslado de mercancías. Existe otro CFDI que es de comercio exterior, donde tengo que reflejar las importaciones. Los pedimentos también son timbrados y los pedimentos también tienen un folio fiscal, tienen una liga y tienen una forma de poder irlos identificando. También tenemos las retenciones o información de pagos. Imaginemos que yo le brindo servicio a una empresa. Imaginemos que trabajo para Google en el extranjero. Google no tiene la necesidad de generarme un recibo de salarios, pero cada quincena, cada mes me hace mi factura, me hace mi depósito por mi salario. Tengo un contrato de trabajo, tengo toda la estructura laboral.
pero al ser una empresa extranjera, ellos no tienen la obligación de hacerme la retención del ISR por salarios, pero el ingreso yo lo estoy recibiendo en México, independientemente de que yo le trabaje a una empresa extranjera. La parte de la obligación del ISR se queda a mí como trabajador y yo tengo que emitir un CFDI de retenciones por la parte del salario que me está depositando Google. Pero esto lo tengo que hacer a través del alta que realizo de mi contribuyente. Dentro de las partes claves que tengo que saber, tanto de complementos como de adendas, tengo que identificar quién la regula. El complemento lo va a regular el SAT a través del anexo 20. La adenda va a ser el cliente me va a decir qué necesita a través de un acuerdo comercial. ¿Qué es obligatorio? Los complementos sí, y en los casos específicos, como veíamos en el ejemplo de la carta aporte. Para la adenda, no es un documento obligatorio o un agregado obligatorio. Afectación a la parte fiscal, sí, la parte de los complementos, las partes de toda este timbrado de facturas. ¿Qué no es una afectación fiscal? La adenda. ¿Dónde se valida? Los complementos se van a validar en el portal del SAT con el timbrado y la adenda a través de sistemas internos. Porque esto no es parte de la información que me obliga a presentar el SAT. Y como ejemplo tenemos como complementos las nóminas, los recibos electrónicos de pagos o las cartas porte. En las adendas puedo agregar o me puede solicitar el cliente que agregue número de pedido, número de almacén, número de referencia interna, referencia de cuándo va a llegar el material. Todo eso sería parte de la adenda y eso me lo solicita el cliente. Entonces no es dato obligatorio, pero sí es funcional para algunas empresas. Dentro de la verificación, yo voy a poder realizar la validación. Esta validación la vamos a hacer ahorita a través de la página del SAT. Voy a compartir también la página del SAT para que podamos ir viendo cómo puedo yo validar mis facturas. Vamos a entrar en la parte del inicio, está la página del SAT. Esto es lo primerito que vamos a ver. Luego vamos a irnos a trámites y servicios y abajito me vienen todas las opciones para personas físicas, todas las opciones para personas morales y hay un apartado que me habla de factura electrónica. Entro a factura electrónica y me voy a ir a servicios de factura. En servicios de factura me voy a ir a consultar, cancelar y recuperar facturas. Aquí es donde quien me hablaba de la factura que no le entregaban su recibo de nómina, aquí lo va a poder validar. Me va a pedir un RFC y una contraseña. Vamos a agregar un RFC. Aquí yo ya tengo guardadas ya las contraseñas mías y las de mis clientes, entonces ya no es tan complicado. Cuando yo uso contraseñas en la página del SAT, siempre me va a pedir un CAPTCHA. Cuando yo uso firma electrónica, me va a pedir los archivos de la firma electrónica más la contraseña de la firma electrónica. Ahora me debe de cargar los comprobantes. Nada más esperemos poquito porque la página del SAT luego se alenta y ha presentado un poquito de lentitud desde ayer. Aprovechando, mientras termina de cargar la página del SAT, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda que me la guste anotar en el chat? O bien, si quieren, les podemos abrir el micrófono, como ustedes me digan. Lo que suceda primero. Ninguna duda, Eduardo. Sí vio, Eduardo, cómo entré a verificar el apartado de factura electrónica para que lo pueda
lo pueda revisar de esa manera. Voy a tratar de entrar con otro explorador a ver si eso me deja. A veces también es cuestión del explorador que tenemos que cambiarlo para ingresar a la página del SAT. Facturas y nos vamos a servicios, perdón, servicios de facturas, factura, consulta y cancela. Vamos a entrar a ver si aquí nos deja un poquito más rápido. Una contraseña. Bien, lo que hacemos nosotros dentro del diplomado es, como vimos la primera parte, hacemos toda la parte teórica y después hacemos la parte práctica y después hacemos preguntas con ustedes, hacemos dinámicas para poder confirmar que estamos entendiendo el tema. Por acá José Manuel nos pregunta, tengo una duda con respecto al CFDI de arrendamiento. A público en general, ¿qué concepto se maneja para venta de arrendamiento? ¿Se pone predial o se omite? Bueno, no, se tiene que poner el predial porque es un requisito, pero pudieras dentro del concepto, el concepto tiene que ser venta o arrendamiento de tal mes nada más. No necesita ser tan específico en la parte del arrendamiento. Y si bien la parte, al hacerlo de público en general, puede ser opcional la parte del predial, porque el predial aplica para la deducción. Si yo te digo, José Manuel, factúrame a mí la parte del arrendamiento, para que a mí me pueda servir la deducción, debe de venir el número predial. Pero en el caso de la factura de público en general, no le va a servir esa factura a nadie. De hecho, el uso de la factura es sin datos, sin efectos fiscales, porque no va a hacer una deducción para nadie. Bien, en este apartado vemos facturas emitidas, que son las que yo realizo como contribuyente, recibidas, y aquí en las recibidas yo voy a poder ver las facturas que me realiza mi patrón a mí como trabajador, las facturas que me realizan mis proveedores o mis clientes, y también la parte de puedo descargar de manera masiva los FDIs, y recordemos que es importante la parte de la descarga de los comprobantes, porque ahí podemos verificar si está timbrado, si no está timbrado, si falta por timbrar. A veces nos arroja la factura, pero no está correctamente timbrada, y ahí es donde nosotros empezamos a detectar diferencias con nuestras facturas. Es una parte importante que nosotros podamos irlos verificando, y de esa manera nos sirve para realizar nosotros nuestra validación de facturas. Por ejemplo, aquí me hicieron una factura, pero esto es una factura de gastos. Vamos a ver si me deja verla. Vamos a abrirla aquí. La hojita me permite descargar aquí compramos unas pilas, y esto es una factura de compras normalitas. ¿Qué me va a dar? En la hojita me va a dar el PDF, en la nubecita me va a dar el XML, y en el detalle aquí me va a permitir ver el detalle de mi factura. No me va a permitir descargarla, pero me va a permitir solamente ver el archivo de manera general. ¿Ok? De esa manera yo puedo ir descargando cada comprobante y puedo ir revisando que reúna los requisitos fiscales cada comprobante. Dentro de misma validación, yo también puedo revisar si timbré una factura, si no la timbré, si la timbré con los datos correctos. Todo eso es parte de lo que tengo que ir revisando con mi facturación electrónica, tanto la que yo genero como la que recibo.
y cada factura debe de traer un código QR para poder escanear. Cuando nosotros tenemos nuestro RFC, podemos ver que nuestra constancia de situación fiscal viene ese QR, que tan solo con ese QR escanear puedo tener también todos los datos del contribuyente. Y es una manera también de poderlo revisar. Dentro de los diplomados que hacemos también agregamos la parte de después de haber visto el tema, haber hecho algunos ejercicios como el tema, haber entrado, por ejemplo, como ahorita a la página del SAT y revisar cómo poder descargar las facturas, qué tipos de CFDs existen. También realizamos unos cuestionarios porque estos también sirven para confirmar el nivel de aprendizaje o los datos que pudieran haber hecho falta o que necesitamos reafirmar. Parte de lo importante de estas novedades o modificaciones con nuestros FDIs es que es fundamental solicitar la constancia de situación fiscal, el saber usar el portal del SAT para poder validar estas facturas y conservar no solamente el PDF, el XML, porque el XML es lo que realmente es válido para la autoridad. El PDF simplemente nos sirve para hacer la captura, para hacer la revisión de una manera más amigable del CFDI, pero no es lo que necesito para aplicar la deducción, es el XML. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, si respondí o te confundí un poco más, José, con la respuesta. A grosso modo es lo que logramos ver. Hay algunas especificaciones dentro de la característica de cada régimen, pero eso se ve cuando vemos cada uno de los regímenes dentro del diplomado. No sé si alguien tenga una duda que guste levantar la mano y le podemos abrir el micrófono o bien anotarla en el chat. No sé, Hugo, si les vas a dar alguna información importante dentro de lo que vemos con el diplomado. Dejo de compartir para que tú puedas compartir, Hugo. Sí, muy amable, maestra, gracias. Claro. De nada. Eh, ¿Qué tal? Espero que le haya gustado esta clase demo. Mi nombre es Hugo Ortiz Cruz, soy del área de ventas de Fisconta. Permítanme comentarles lo que aprenderán en este diplomado. Todo lo que aprenderás en ese diplomado, ¿sí se ve, perdón? Sí se ve, Hugo, pero tienes como que tienes el chat abierto y tienes la barrita de arriba abierta y se marca en negro. Ah, ok, ahorita lo checo. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve un poquito mejor. Gracias. Ok, le comentaba. Imagina por un segundo qué es lo que quieres aprender en este diplomado. En este diplomado de impuestos desde cero, aprendes sin esfuerzo, aprendes a realizar facturas de ingresos e egresos, a realizar declaraciones de personas físicas o morales, eh, conocer el proceso de alta de una empresa, de un emprendedor, obtener un certificado oficial al finalizar tus clases. Todo esto lo obtienes con nosotros una vez inscribiéndote en el diplomado. Eh, Nuestra metodología de aprendizaje es más rápido en clases en vivo, puedes hacer tus preguntas así como la clase que tuvimos ahora. Ninguna duda vas a tener, porque además de eso vas a tener un tutor fiscal que te va a guiar durante toda tu trayectoria del diplomado. Además, si no puedes entrar a alguna clase, no te preocupes, te mandamos la grabación, la cual lo puedes ver a tu propio ritmo. Todas las prácticas son así como ahorita pues entraron a la página del SAT, son casos reales con clientes que se llevan en la contabilidad. Usamos plantillas, calculadoras. Es como le comentaba, acompañado de un tutor fiscal, no están solos. ¿Cómo funciona? Bueno, así como ahorita, pues todas las clases son vía Zoom, se te comparte la liga, después tu previo pago.
clases en vivo con profesores expertos, y como ahorita como la maestra. Todos nuestros profesores están profesionalmente capacitados y tienen certificaciones. Como le comentaba, las grabaciones están disponibles después de 24 horas. Termina la clase hoy. Si es sábado, pues hasta el día lunes, porque el domingo no laboramos. Igual como le comentaba, aquí vas a aprender a facturar desde la página del SAT, paso a paso. Si tienes duda, pues le preguntas a la maestra, al maestro. Vas tomando tus notas, tu cálculo de impuestos, presentar declaraciones, realizar trámites de diversos sitios en la página del SAT y llevar los impuestos de personas físicas o morales. Tenemos acceso a la grabación, como le venía diciendo. Si no puedes asistir a tu clase, pues te la mandamos, ¿no? La vigencia es de 1 año de las grabaciones. Al finalizar, vas a tener un certificado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Vas a tener un certificado por parte de la empresa. El certificado de la SEP se te aplica un examen, lo apruebas, te mandamos la documentación y ya te llegan máximo 3 meses. Todas las clases que impartimos son de 3 horas, una vez a la semana. Las grabaciones es de 1 año, certificado oficial de la SEP, diploma institucional, tutor fiscal que te acompaña durante todo el recorrido de tu diplomado. Normalmente una capacitación como esta, diplomado de impuestos, viene alrededor de unos 40,000 pesos más o menos. Aquí con nosotros tenemos facilidades de pago. Lo puedes pagar sea mensual, por clase o en una sola exhibición. En este caso, nuestro diplomado está evaluado en 6,400 pesos, pago total. Pero hoy tenemos un precio especial. Durante esa transmisión tenemos el 20% de descuento. Si tienes una tarjeta de crédito, pues es meses sin intereses. Las facilidades que le comentaba es al precio se le aplica un 20% de descuento y pagaría nada más 5,120. Por bloques, eh, cada 4 clases vas a pagar 1,600. Tienes un ahorro de 1,280. Como le comentaba, puedes pagar con tarjeta de crédito y pues ya lo puedes diferir con tu banco. El diplomado tiene una duración de 16 clases por grupo. Es una clase por semana, 100% en vivo, así como ahorita lo acabamos de ver. Los grupos que tenemos disponible ahorita es grupo 16, sábado matutino. Inicia este próximo sábado, 18 de octubre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El grupo 17, que es el lunes vespertino, que inicia 27 de octubre, de 7 de la noche a 10 de la noche. Puedes ver nuestras reseñas en nuestra página de TikTok, en Facebook. Todo ahí tenemos la reseña de los que ya han capacitado con nosotros y están encantados porque ya han avanzado en su futuro, en su trabajo, en su vida personal, en todo, ya han tenido buenos resultados. Bueno, lo que te llevas con nosotros, pues lo que te comentaba, clases en vivo por 1 semana, grabaciones, certificado de la SEP, diploma, el tutor. La inversión que ahorita tenemos es en una sola exhibición 5,120 con descuento del 20% aplicado. Pero durante esta transmisión tenemos un descuento especial. Si pagas durante esta transmisión, te aplicamos un descuento del 20%. La promoción 2 es de que por cada 4 clases vas a pagar 1,600. Aquí tiene alguna pregunta, algo que les quiera aclarar. Con gusto se lo aclaro. ¿Puedo puntualizar un poquito, Hugo? Sí, claro. Bien, dentro de lo que comenta Hugo, ustedes no están solos durante todo el diplomado. Tenemos también cada un día a la semana tenemos asesoría de un compañero que es fiscalista. También dentro de la semana tenemos un chat donde vamos a estar conectados por WhatsApp el grupo completo. Si a ustedes les surge alguna duda en la semana de que, ¿sabe qué? Contavimos uso de CFDIs, pero no estoy seguro de realizar este procedimiento,
Yo con todo gusto estoy dentro de ese grupo y en cuando yo me logre desocupar, les contestamos la brevedad posible, duda que tengan en el momento si están realizando algún trámite que ya vimos, si van a realizar algún trámite o les llega algún cliente que tienen alguna duda de cómo tratarlo, si lo van a poder llevar, con toda confianza, ustedes lo preguntan en el chat y nosotros contestamos a la brevedad posible. También es importante que ustedes se sientan seguros de lo que están aprendiendo y eso es lo que para nosotros es prioridad, que ustedes no se queden con ninguna duda y poder darles casos prácticos reales, poderles dar también la asesoría en cuanto ustedes lo necesitan. Si bien a lo mejor yo estoy viendo régimen de personas morales y nunca llevo una persona moral, llevo solo personas físicas, pero resulta que en ese momento me llega una persona moral, nos sucede a todos, entro en pánico, no recuerdo cómo llevar una persona, pero ya vi la clase, entonces solamente para reafirmar lo que vemos en vamos a hacer a través del chat. Y de igual manera, cualquier duda ustedes se quedan con, en este caso, cada profesor tienen ustedes en ese chat el número personal del profesor, entonces no hay ninguna duda en cuestión de que vayan a sentirse inseguros con lo que están aprendiendo. El material se les proporciona, como decía el compañero Hugo, con calculadoras. Las calculadoras, las calculadoras están libres para que ustedes las puedan adaptar a cada uno de sus clientes y ya cuando vean las referencias se darán cuenta que esto funciona no solamente para personas que no son contadores, sino para personas que no son contadores, personas que son contadores y tienen mucho tiempo sin ejercer, se van actualizando, o bien empresarios que quieren entender un poco más cómo funciona su empresa o cómo funciona su negocio. Esto era nada más lo poquito que quería aportar. Sí, muchas gracias, maestra, claro. Karen, sí, por favor, con tu asesor que te invitó, pues puedes pedir toda la información para que puedas hacer la inversión en ese diplomado. Igual los demás, si alguien los invitó, pueden comunicarse con su asesor, por favor. Sí, para servirte. ¿Alguien más tiene alguna duda? Que muy bien. Bueno, pues gracias a todos por asistir a esta pequeña charla. Un placer poder estar con ustedes. Y gracias, maestra, por su participación. Excelente todo. Que tengan excelente noche todos. Gracias. Gracias, buenas noches.